Momentos me enlazo con Arnoldo Cuéllar, quien es director del portal zonafranca.mx, tu visión crítica del entorno, un medio independiente que destapa, denuncia que el gobierno de Miguel Márquez Márquez, el gobernador panista de Guanajuato, estaría pagando a una empresa fantasma. Y en momentos en que se habla de empresas fantasmas, por el caso más sonado de Ricardo Anaya y triangulaciones y lavado de dinero, creo que es muy importante la labor que hacen nuestros colegas periodistas, pero aún más, ahora que denuncian que estarían siendo hostigados, francamente atacados por el gobierno, por destapar estas cosas. Y le agradezco mucho a don Arnoldo que me tome la llamada para hablar de esta situación. Arnoldo, ¿cómo están? Buenos días. Vicente, gracias como siempre por tu solidaridad y por los espacios en los que podemos interactuar con tu público. Aquí estamos desde León, Guanajuato, a tus órdenes. Oye, Arnoldo, bueno, primero, una empresa fantasma con la que hace negocios el gobierno de Miguel Márquez Márquez. No se investiga, pero sí se va contra el medio. ¿Me quieres explicar de qué se ha tratado todo esto y qué es lo que está pasando? Sí, Vicente, mira, como tú sabes muy bien, se ha convertido en todo un tema de coyuntura muy importante el asunto de cómo gasta el gobierno el recurso público en compra de publicidad a los medios de comunicación. Los medios nunca nos hemos revisado a nosotros mismos. Podemos cuestionar otras partidas presupuestales, pero nunca hemos cuestionado las que se asignan a la propia industria de la comunicación, donde desde siempre, desde la época del PRI, es un mecanismo de control brutal para la prensa, de castigo a la prensa que es crítica, que es independiente, que realiza investigaciones por su cuenta. Recordarás desde el siglo pasado, cuando la revista Proceso era el único medio que se atrevía a hacer investigación en México, y López Portillo acuñó la famosa frase de "no pago para que me peguen". Eso se ha convertido en la Biblia de funcionarios públicos y de directores de comunicación social, de agencia de prensa. Pero se ha convertido en un tema ahora que Artículo 19, esta Organización de las Naciones Unidas, ha ganado un amparo en la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso legisle en materia de regulación de esta publicidad, que es un mundo oscuro. No sabes tú por qué, cuándo o cómo le contratan a un medio, a cambio de que no se mide la circulación o la audiencia. Son dádivas para influir en la línea editorial cuando no controlarla completamente, o para castigar a aquellas que no se alinean. Bueno, en esa lógica, Zona Franca ha hecho un tema en Guanajuato de cómo gasta el gobierno del Estado. Y trimestre a trimestre revisamos el gasto publicitario del gobierno, que ahora por ley debe ser público, se coloca en Internet. Desde luego, pues esto es México, es Guanajuato, y la información que se coloca en Internet es dispersa, es confusa, viene en hojas de Excel que no te ayudan a entender nada, hay que reordenarlo, hay que hacer un trabajo de tamizado de datos, hay que hacer mucho, casi contratar un contador público que te ayude ahí, ¿no? En septiembre bajamos la última información del gobierno de Márquez, lo que había gastado en publicidad, y encontramos una empresa que no habíamos detectado anteriormente, que se llama FBM Comercializadora, aparece con un gasto publicitario a esa fecha de septiembre de alrededor de 3.8 millones de pesos, equiparable a algunos de los periódicos de mayor circulación del Estado, ¿no? ¿Quién es FBM? Investigamos más, logramos obtener los contratos, también eran públicos, estaban en Internet, no era un asunto muy complicado. Y luego, metiendo a búsqueda el término del RFC de FDM, nos topamos con la sorpresa de que esta empresa ya había sido boletinada en el Diario Oficial de la Federación por el SAT, el Sistema de Administración Tributaria de México, el organismo fiscal, como una empresa con presunción de actividades inexistentes. Lo cual pues nos hizo prender todas las alarmas. Es el típico caso en las empresas que están siendo detectadas en México, en la Sedesol, con Rosario Robles, con triangulaciones con universidades, o ahora lo mismo que ocurre con Ricardo Anaya, ¿no? Bueno, pues cuando obtuvimos toda esta comprobación de datos y amarramos estos antecedentes, publicamos una información planteando, y bueno, y hablamos antes de publicar con el vocero del gobierno de Márquez, que firma los contratos, con el periodista Enrique Avilés. A ver, Arnoldo, sí, aguántame ahí en la historia para identificar la señal. Estamos transmitiendo a través del 750M en vivo y en directo para Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana y el estado de Iowa, y para el mundo a través de Facebook Live, en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, y en YouTube en nuestro canal Sin Censura Media.
This is WNDC, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Las voces de la noticia las escucha primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano. Punto. Estamos platicando con Arnoldo Cuellar, director de zonafranca.mx, este sitio informativo independiente que destapa pues la existencia de pagos a una empresa de nombre FBM Comercializadora, que tiene un historial extraño ahí, y en medio de todos estos escándalos e investigaciones por empresas fantasma, se habla de esto en Zona Franca y no cae muy bien en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, el gobierno panista de Guanajuato. Ahí nos quedamos, Arnoldo, porque llega el contacto para conocer la versión del gobierno y aquí es donde se complican las cosas, ¿no? Bueno, les dimos la oportunidad de que explicara qué hacía esta empresa. La empresa aparentemente contrata con el gobierno producciones de publicidad, o sea, banners o maquila originales, para que sean publicados en 4 o 5 diarios de Guanajuato, propiedad de la poderosa Organización Editorial Mexicana. Nos llama mucho la atención que una organización de este tipo, que era propiedad de don Mario Vázquez, que ya falleció, ahora sigue en manos de su familia, tenga que contratar a una empresa con este historial para que le haga el diseño de su publicidad, ¿no? Pues pedimos que se nos haga llegar la comprobación. Todo lo que se paga con dinero público es público, por ley en México, digo, en la teoría. Y si podemos conocer qué tipo de trabajos hacen, si es que sí existen realmente o si realmente están duplicando el contrato con la misma lo que significaría pues una fuga de recursos públicos, probablemente con complicidad del funcionario que está firmando los contratos. Esta comprobación no ha sido entregada. No obstante que el vocero del gobierno de Márquez ofreció públicamente en un intercambio que tuvimos con Carmen Aristegui, en el noticiero de Carmen acá, que no tenía ningún problema en dar a conocer esto. Bueno, pues a los pocos días reservó la información, no se puede conocer, está reservada porque forma parte de una auditoría. Oye, Arnoldo, además de todo, sinvergüenzas, descarados. O sea, después de que se destapa la situación, reservada. O sea, ni para dónde hacerse ahí. Nos dicen que todo está bien, pero no nos muestran cómo es que está bien. Digo, y en serio, es una obligación mínima periodística pues comprobar esto. Pero bueno, empiezan a ocurrir otras cosas. O sea, Zona Franca no ve renovado su contrato anual de publicidad con el gobierno por una cantidad que realmente no es extraordinaria, pero que bueno, sí nos impacta de todas formas. Es alrededor de 250,000 pesos anuales, que es lo que nos compran de publicidad. Esta vez no lo hace. A la fecha del día de hoy nos han dicho que no pasa nada, que se retrasó por otras causas, pero que se va a firmar. La verdad es que pasó ya el informe del gobierno de Márquez y en Zona Franca no se publicitó absolutamente nada de esto. Cuando ya salió en todos los demás medios. Pero pocos días después nos llegan los auditores de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Es una situación que puede ser realmente normal, puede no ser extraordinaria, pero concatenando todos los antecedentes creemos que sí hay un intento, si no de intimidarnos, porque muchos no lo han logrado, sí de castigarnos por el atrevimiento, ¿no?, de haber estado publicando estos temas, ¿no? Me suena al caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, quien después de destapar tantos escándalos empieza a ser blanco de auditorías. Por ahí va la cosa, ¿no? Más o menos el mismo esquema. No lo puedo afirmar ni asegurar 100%. Digo, ellos tienen la justificación de que las auditorías se producen mediante un mecanismo que no es público, que es reservado, y ellos deciden qué empresas sí, qué empresas no. Puede ser aleatorio, puede ser porque alguno de tus proveedores te señaló con una irregularidad, o porque en un cruce de información les brincó algo. Pero realmente no sabemos. Nos preocuparía mucho, y por eso decidimos denunciar esto a la Organización Artículo 19, que hubiera indicios de que se está usando la función fiscalizadora del Estado con fines persecutorios o represivos. Marcaría un retroceso en un gobierno panista. Cuando el PAN llega al poder hace algunos años, en Guanajuato muchos, tratando de combatir los excesos priistas, ¿no? Y que hoy pues, los veamos convertidos en lo mismo. Pues esto podría confirmar lo que hemos denunciado por mucho tiempo también desde esta trinchera independiente sin censura,
de que este dinero de la publicidad oficial es parte de lo que está mal, muy mal en México, porque es como el gobierno jala la rienda a los medios de comunicación. Y quiero, si me permites, Arnoldo, leer parte de lo que escribes en Zona Franca. Por favor, sí. De parte de Zona Franca, no tenemos problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la autoridad. Nos preocupa, sin embargo, que atrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del Estado, sin una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo que practica Zona Franca. Por esas razones, todo lo que ha acontecido y que aquí se relata ya ha sido puesto en conocimiento de instancias como el mismo artículo 19. Se ha compartido con otros medios preocupados por la situación de la libertad de expresión en México y se tomarán medidas legales para prevenir que se esté generando un abuso de autoridad y una extralimitación de las facultades del Estado que persigan incrementar la censura que ya se ejerce con el manejo discrecional de la publicidad gubernamental. Y creo que esta pregunta es la lapidaria, mi querido Arnoldo. ¿Se revisará igual a FBM, la empresa destapada por zonafranca.mx? Leo. Llama la atención, sin embargo, que mientras el medio que difundió con elementos de prueba contundentes la posible existencia de un gasto irregular y una contratación ilegal con recursos públicos es objeto de una auditoría, no haya ocurrido lo mismo con la empresa señalada como fantasma y la cual ha realizado varios cambios de domicilio en los últimos meses. Mientras la auditoría de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a la Coordinación de Comunicación Social sirve como pretexto para no entregar los comprobantes de los contratos de esa dependencia a FBM, el medio de comunicación que los pide es sometido a una revisión del Estado que posiblemente tiene un origen arbitrario. Realmente lo único que Zona Franca plantearía es cancha pareja. El hecho de que la opacidad sea la marca del Estado en este asunto, pese a la existencia de leyes que pretenden eliminarla y que el escrutinio se voltea hacia quien dio a conocer la situación anómala, nos hace pensar que lo que se oculta y con lo que hemos topado quizás sea mucho más grande de lo que hasta ahora hemos avisorado. Qué fuerte, mi querido Arnoldo. Pues mira, las empresas fantasmas están de moda en México, es el nuevo estilo de corrupción. Son empresas existentes, tributan, tienen socios, etcétera, pero las cuestiones a las que se dedican no son reales. Sus actividades son inexistentes y permiten sacar dinero del erario público, quedando una comprobación ahí para salvar las auditorías superficiales, ¿no? Esto se ha convertido en una plaga en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua. Cada vez que un gobierno termina y llega un gobierno de oposición, empiezan a surgir. 3.8 millones de pesos o 5.5 millones de pesos, que es lo que hemos encontrado hasta ahora que se ha pagado a FBM, puede no pintar frente a las centenas de millones de pesos que vemos en Chihuahua o en Veracruz, pero parece ser que podría ser la punta de una madeja, ¿no? Por eso esta reacción del Estado. Arnoldo, ¿hasta dónde van a topar? ¿Hasta dónde? Yo entiendo que, y los aplaudo y me solidarizo con ustedes a la distancia por destapar estas cosas, pero ¿han platicado ustedes de dónde pueden topar estas presuntas intimidaciones por lo que ustedes exponen en zonafranca.mx? Pues mira, yo creo que hay que echar mano a los mecanismos existentes en México, que es en un momento dado la solidaridad de otros colegas y el sector público, el mecanismo de protección federal, que ya se puso en contacto con nosotros, y bueno, no estamos en un peligro como otros colegas que están amenazados, sus vidas, etcétera. Es una acción nada más que ameritaría pues un llamado. Lamentablemente la instancia de derechos humanos en Guanajuato ya declinó participar, no obstante que el artículo 19 le pidió. Aquí la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos dice que no puede entrar porque es un tema fiscal, sin hacerse cargo de todo lo que rodea el tema y sin siquiera comunicarse con nosotros para preguntarnos cómo ven la situación, ¿no? Pero es un ombudsman muy entregado a Miguel Márquez, nombrado en el Congreso solo por el PAN y con la oposición del resto de los partidos políticos. Entonces de ahí no esperamos mucho. No sé qué piense el Estado hacer, hasta donde esté dispuesto a llegar. Lo que sí estamos dispuestos nosotros es a defender nuestro derecho a publicar, ¿no? Y a mantener nuestro ritmo de investigaciones en este y en otros casos. ¿Ha habido acercamiento o se cortó de tajo la comunicación con el gobierno?
No, la comunicación con el gobierno está fluida, normal. Tenemos muchos temas, necesitamos entrevistar a muchos funcionarios. Hay bloqueos, de repente no vienen funcionarios a las entrevistas, no logras comunicarte con ellos, pero seguimos insistiendo. Digo, no somos un medio de oposición, somos un medio que hace investigación y requerimos que el Estado, como marca la ley, esté abierto para los requerimientos de información. Yo hablo con Enrique Avilés regularmente, bueno, es amable, de eso no puedo quejarme nada, pero bueno, las medidas ahí están, ¿no? Él desde luego lo niega, él dice que la auditoría es normal y yo estoy dispuesto a concederlo. Digo, de todas maneras, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que hay muchas señales en torno a esta ofensiva. Yo creo que Guanajuato no tiene uno de los gobiernos más hostigadores de la prensa, pero no queremos que se convierta en eso, y en buena medida depende de que también quienes estamos del otro lado pues, seamos transparentes y hagamos público lo que vemos, no normalicemos situaciones como estas, ni pensemos que las cosas deben ser así, que es normal que el Estado reaccione, se enoje si publicas algo. Creo que no, creo que ellos reciben un pago con dinero público y están controlados por leyes y solo pueden hacer lo que las leyes les permiten, ¿no? Y la labor de la prensa es definitivamente equilibradora y en este país ha hecho falta mucho eso. Bueno, pues mi experiencia me dice que hay que seguir jalando ese hilito, mi querido Arnoldo, y a la distancia... Hablar contigo y darte información a ti, que nos des esta espléndida ventana en todo el mundo y en Estados Unidos, en una región importantísima, es parte de eso, de esa defensa, Vicente. Pues me da mucho gusto que hagan su defensa aquí en Sin Censura. Nosotros nos solidarizamos. No es la primera vez que te lo digo, no están solos. Nosotros estamos siempre al pendiente de lo que publican y siempre al pendiente de estas cosas, porque si permitimos mañana va a ser más violenta la reacción del gobierno, llámese gobiernos locales, estatales, federales, y así no se vale. No se vale, mi querido Arnoldo, y desde aquí te ofrezco que siempre están las cámaras y los micrófonos abiertos para nuestros colegas, sobre todo nuestros colegas independientes como ustedes, y yo insisto, hay que seguir jalando ese hilito, porque algo dolió ahí, mi querido Arnoldo, y de eso se trata el periodismo. Así es, Vicente, muchísimas gracias. Te digo también una cuestión, el gobierno de Miguel Márquez está por terminar, dio su último informe, le quedan 7 meses. También esto suele ser muy común en gobiernos que ya terminan. Hay mucho soberbia, hay autoritarismo, hay también una crisis por dejar el poder que se ha ejercido con tanta prepotencia en México, con tanta falta de equilibrios, y de repente los gobernadores que se van, en México 22 gobernadores que han dejado el poder en los últimos años, creo que 20 están perseguidos por la ley, varios de ellos ya detenidos. Entonces sí vivimos una situación aquí donde, bueno, pues quienes nos dedicamos a este tema y estamos señalando cuestiones, no somos dejados en paz ni felicitados porque están desde el gobierno, no, sino todo lo contrario. Así es. ¡Viva México, camarones! Con esas cifras que nos acabas de dar. Mi querido Arnoldo, te mando un abrazo y quedemos al pendiente. Muchas gracias. Un abrazo también y a tu auditorio, por supuesto. Claro que sí. Saludos. Arnoldo Cuellar, director de zonafranca.mx. Pues vaya situación en Guanajuato. A ver si se ponen las pilas y en lugar de hostigar, se dedican a aclarar en el gobierno de Miguel Márquez Márquez.